Buenas noches, que el Señor les bendiga. En esta hora vamos a hablar acerca del amor de Dios hacia nosotros, de la infinita misericordia que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros, que nos ha permitido poder estar hasta el día de hoy, que su gracia y su misericordia nos ha sostenido, que Él nos ha librado de toda cosa mala que nos haya podido pasar, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Dice la palabra del Señor en Juan 3:16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Señor amó tanto al mundo que decidió enviar a su único Hijo a morir por nosotros. Jesucristo llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, y sobre Él fue nuestro castigo. El que nosotros merecíamos, Jesucristo lo llevó. Él vino a morir por nosotros porque Él sabía la condición en que un día nosotros nos encontraríamos. Él sabía que un día íbamos a necesitar de esa misericordia infinita que Él tiene. Él sabía que un día usted y yo íbamos a pecar y que solamente su gracia y su poder podía levantarnos, porque el Señor levanta al caído. El Señor es el único que puede sanar una alma que ha pasado por muchos problemas, un alma que ha sido golpeada, un corazón triste, un corazón que ha sido marcado por muchas situaciones difíciles. El Señor puede cambiar nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría, nuestro llanto en gozo. El Señor es el único que tiene el poder, la autoridad, el Señor es poderoso. El Señor puede sanar a un enfermo, puede levantar al caído, solo por su infinita gracia y misericordia. Por ese mismo amor que Él nos tenía, que decidió enviar a Jesucristo a morir por nosotros a la cruz del Calvario, el único Hijo que tenía, lo ofreció en sacrificio para que nosotros pudiéramos acercarnos al trono de la gracia, para que nosotros pudiéramos ser perdonados por el pecado que cometemos, para que nosotros pudiéramos escapar de ese lugar de tormento que por causa del pecado las personas van ahí, porque Dios no hizo el infierno para que el hombre vaya, pero por causa del pecado es que el hombre vaya. No es porque Dios lo haya preparado para él. No, ese lugar fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero el hombre por causa del pecado es que vaya. Dice que no envió del Señor a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo. La salvación viene a través de Jesucristo. Nosotros podemos ser salvos a través de Jesús, porque el único camino para poder llegar al Padre es Jesucristo. Jesucristo es el camino, el que nos permite podernos acercar al Padre. Cuando nosotros andamos en pecado, no podemos tener esa comunión con el Señor. Es por eso que hay personas que huyen de las iglesias, por eso que hay personas que a veces huyen de que se le invitan a orar, no oran, pero no es porque no quieran, sino porque saben que viven en pecado. Y ese pecado es el que nos impide muchas veces podernos acercar al Señor. Ese pecado es esa barrera que nos permite tener esa comunión íntima con el Señor. El Señor dice que si nosotros reconocemos, que nosotros nos humilláremos delante de su presencia, si nosotros nos humilláremos sabiendo que hemos cometido tantos pecados, que Él limpiará nuestra tierra, que Él, ese pecado tan pero tan manchado que hayamos tenido, el Señor lo convertiría en blanca, como la nieve de blanca. Pero hay que haber verdadero arrepentimiento, no es solamente decir Señor, perdóname de labios, es decirlo desde el corazón, porque Dios no lo podemos engañar. Nosotros podemos engañar a los que nos están escuchando, nos están viendo, y aparentar ser cristianos y no serlos. Al Señor no lo podemos engañar, porque Él sabe cómo somos realmente. Él es el que escudriña corazones. El Señor es el que sabe lo que estamos pensando y lo que vamos a hacer, lo que estamos programando para el día de mañana, porque el Señor dice que
todos nuestros días están contados y que sus pensamientos no son como nosotros pensamos, ni nuestros caminos son como los que Él tiene para nosotros. Dice en Efesios 2, 4 y 5, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La persona que está con Dios lo tiene todo, porque para Dios nada es imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dice aquí la Biblia: porque Dios, que es rico en misericordia, alguien que se le considere rico es una persona que tiene tanta abundancia, que tiene para regalar mucho. Y dice aquí: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ese gran amor que fue capaz de entregar el único hijo que Él tenía, para que usted y yo pudiéramos un día ser salvos, para que pudiéramos tener un día esa salvación, esa paz que es quitada por causa de la paz se va, porque nosotros tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles, y es ahí donde aprovecha el lado oscuro, o aprovecha Satanás para arrancarnos esa paz y que nosotros no tengamos paz en el Señor. Pero perdemos la paz porque tenemos muchos problemas, que tenemos mucho peso en el trabajo, mucho peso en el estudio, en la familia, que tenemos mucho peso allá. Pero el Señor dice: venid a mí los que estáis cargados y cansados, porque yo os haré descansar. En el Señor, la Biblia dice que Él es el príncipe de paz. Jesucristo es el único que le va a poder dar la paz que usted necesita. Jesucristo es el único que va a poder limpiar ese pecado que usted piensa que nunca va a ser limpio, porque es un pecado que usted piensa que ni Dios se lo puede perdonar, que quizás todo el mundo le dice: eso que tú hiciste estuvo mal, y que no tiene perdón de Dios. El Señor puede perdonar el pecado más grande, siempre y cuando haya de verdad un corazón arrepentido, un corazón que realmente se arrepiente de lo que haya hecho. Y el Señor perdona, limpia y restaura una vida cuando de verdad la persona se arrepiente. Dice que Dios es rico en misericordia. Su misericordia es que si nosotros, por causa de Él tuvo misericordia al sacarnos de ese lugar y traernos a su presencia. Él tuvo misericordia en dar a su único hijo para que nosotros pudiéramos tener esa salvación, esta vida en Él, acercarnos confiadamente al trono de su gracia, de poder ser llamados hijos del Señor. Si Dios es un rey, nosotros somos reyes, porque dice la Biblia que eres Rey de reyes y Señor de señores. Si nosotros en Dios somos reyes, nosotros estamos en su presencia, comemos de su mesa. ¿Por qué? Porque el Señor es rico en misericordia, y simplemente Él es el único que puede darnos lo que nadie más nos da. Nosotros nunca vamos a poder llenar ese vacío que en cualquier momento toda persona lo ha sentido, de que algo le hace falta, pero eso que algo le hace falta es la presencia del Señor, porque su alma necesita de Dios, su alma sabe que existe un Dios, aunque existan personas que digan que Dios no existe, su alma sabe que existe. Su alma sabe que fue creada por un Dios verdadero, un Dios que es real, un Dios que todo lo sabe, porque Dios no puede ser burlado, y Dios existe y Dios es real. Dice la Biblia en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí es cuando se manifiesta el amor del Señor. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros,
que siendo aún pecador, es una persona pecadora que haya cometido un pecado pero tan grande que ha sido visto a los ojos de cualquier persona. El Señor es capaz de perdonar ese pecado cuando hay un corazón arrepentido, porque muchas veces cuando nosotros hacemos un pecado que es desagradable al Señor, el diablo siempre está, el diablo es así, te incita a hacer el pecado, luego te empuja y cuando tú ya estás ahí te juzga por lo que has hecho. Pero el Señor te ofrece esa ayuda, esa mano para sacarte de ese lugar de tormento, porque las personas te pueden decir que lo que tú hayas hecho es imperdonable, pero Dios dice que Él puede perdonar ese pecado y que Él puede cambiar esa situación en la que nosotros estamos y llevarnos ante su presencia, cambiarnos, darnos nuevos vestidos, darnos nuevos pensamientos, darnos un nuevo corazón, porque solamente Dios puede transformar. Y cuando uno peca, siempre viene el enemigo y nos está diciendo: tú pecaste y no mereces el perdón del Señor, y Dios nunca te va a perdonar por lo que hiciste, y que nunca mereces ese perdón, y está ahí que lanza cizañas para podernos alejar del Señor. Pero recuerde que el Señor perdona todo pecado que hayamos cometido. Cuando hay un corazón arrepentido, si nosotros pecamos, lo que hacemos es acercarnos al Señor. Y ¿sabe cómo alguien de verdad puede recibir esa restauración? Cuando uno se acerca y acepta la condición en la que vive. Si usted es una persona que quizás traicionó a su esposo, a su esposa, que quizás hizo algo que no debía, confiéseselo al Señor, confiésele y dígale: Señor, hice esto y soy así, porque esa es la única forma de podernos acercar verdaderamente al Señor. Esa es la forma en que nosotros confesamos nuestra condición, porque Él sabe nuestra condición, sabe que somos polvo. Y cuando usted confiesa de verdad cómo es, el Señor, es ahí cuando Él se mueve. Es ahí cuando Él empieza a sacar todo eso que existe en nuestros corazones. Cuando Él empieza a hacer una limpieza y sacar todo lo que nos hace daño de nuestras vidas. Solo Él va a poder cambiar su situación. Simplemente búsquelo en oración. Lea su palabra, búsquelo en oración, ore al Señor. Cuéntele cómo es, confiese su pecado, dígale al Señor cómo es usted, dígale verdaderamente: Señor, yo soy así. Y reconozca su condición delante del Señor, y va a ver cómo su vida va a empezar a cambiar, porque usted de verdad se acercó al Señor, fue sincero con Él. Porque una persona cuando se acerca a Dios tiene que ser sincero. No podemos engañar al Señor, porque Él sabe lo que hay en nuestros corazones. El Señor sabe cómo somos, el Señor sabe cómo actuamos. Nosotros podemos aparentar muchas cosas ante los hombres, pero a Dios jamás los vamos a poder engañar. El pecado es el que nos separa del Señor. Dice en Romanos 3:23. Él dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Al momento nosotros de pecar, esto es así. Si nosotros nos encontramos aquí en medio, acá a los lados, un ejemplo, está el reino del Señor, el reino del Señor Jesucristo, y acá está el reino de Satanás. Cuando usted desobedece a Dios, no está para acá, sino que está para allá. Pero cuando uno obedece al Señor, está por acá. Por eso es que dice la Biblia que angosto es el camino que lleva a la vida, pero ancho es el camino que lleva a la perdición. Porque dice la Biblia que solamente los justos heredarán el reino del Señor, y que solamente los valientes arrebatarán el reino del Señor. Los caminos del Señor son difíciles, pero el Señor nos promete estar con nosotros hasta el fin del mundo y darnos esa fuerza que necesitamos en el momento de la prueba. Dice la Biblia que nadie puede ser tentado más de lo que pueda soportar, y que fiel es Dios, que dará juntamente con la tentación la salida. Maravilloso es el Señor. Que Él esté pendiente de nosotros día y noche. Que dice la Biblia que aún
una hoja de un árbol no se mueve si no es por la voluntad de Dios, que el Señor es el que alimenta a las aves de los cielos. Cuanto más nosotros que somos hijos del Señor, no nos va a alimentar nuestro Padre, que Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustento, nuestra ayuda. Cuando usted tiene que tener esa fe de creer en el Señor, de creer que Dios no lo va a desamparar, porque Dios, el Señor ve su fe, y cuando ve una fe tan grande, tan poderosa, que cree que hará lo imposible, el Señor se va a mover. Cuando Jesucristo hacía milagros, Él decía, el Señor se movía porque la gente tenía fe en Él. Pero cuando Él iba a su pueblo, veía que el pueblo no tenía tanta fe en el Señor. Y el Señor, dice la Biblia, que en los lugares donde no había tanta fe, el Señor no hacía milagros. Pero Él se manifestaba donde veía tanta fe, como la fe de un soldado que vino y le dijo: Señor, no soy digno de que tú entres a mi casa, pero manda la palabra y mi siervo será sano. Y dice: de cierto os digo que ni aún se me olvidó el lugar, ni aún, bueno, dice la Biblia que ni aún en el lugar que él había visitado había hallado tanta fe, y que fue hecha simplemente por la fe de ese soldado. Dice así, dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Romanos 6:23 dice la Biblia: el alma que pecare, esa morirá. Y porque cuando nosotros pecamos, entra la muerte. Cuando Adán pecó, le dio la puerta, le dio como quiera esa... Satanás obtuvo provecho cuando Adán y Eva pecaron, y ahí entró la muerte por causa del pecado. Pero Cristo Jesús entró la vida y la salvación, y simplemente por Jesucristo nosotros podemos ser salvos, nosotros podemos entrar confiadamente al Señor. Dice en 1 Corintios 15, 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La palabra del Señor siempre se va a cumplir hasta el último día, pero la palabra del Señor se cumple. En Isaías 53 menciona, en Isaías 53, si usted lo puede leer, está la profecía del Mesías y de lo que le iba a acontecer, que dice que Él fue azotado por nuestros pecados, y sobre Él fue nuestras cargas. El castigo que nosotros merecíamos, Jesucristo lo llevó. Él llevó nuestras enfermedades. Por eso es que no puede... Existen enfermedades que son por causa de que el Señor nos prueba, y otras enfermedades que son por causa del pecado. Pero aférrese a la palabra del Señor. Si el Señor dice que Jesucristo se llevó nuestras enfermedades, créale al Señor. Si Él se llevó nuestras enfermedades es porque así fue. Dice la palabra del Señor en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted no cree en Jesucristo, ¿en quién va a creer? Porque Jesucristo es el que le ha dado vida a usted. El Señor le ama mucho, no importa lo que usted haya hecho, no importa lo que haya dicho, el Señor le ama. Pero lo que Él desea, lo que Él quiere es que usted reconozca lo que ha hecho. El Señor quiere que usted reconozca todo este tiempo que usted ha vivido así, porque Él dice en la Biblia que Él no rechaza un corazón contrito y humillado, que si su corazón va delante de Él y le confiesa: Señor, yo soy así, Padre, el Señor le va a cambiar esa situación, va a restaurarlo y lo va a limpiar del pecado más grande que usted piensa que no merece perdón. El Señor le va a perdonar. La decisión es suya en si acepta a Jesucristo, que fue aquel que vino a morir por nuestros pecados. Cuando usted acepta a Jesucristo, acepta el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario.
cuando usted confiesa con su boca que Jesucristo es es su único y suficiente Salvador, usted se constituye en hijo de Dios, porque somos hijos de Dios a través de Jesucristo. Dice así, dice en Juan 14:6, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente a través de Jesucristo podemos acercarnos al Padre, porque Él fue el que se sacrificó para que usted y yo pudiéramos ser limpios un día de ese pecado que nos separaba del Señor. Porque dice la Biblia que la no amada será llamada amada. Por causa por causa del pueblo de Israel que rechazó al Mesías, nosotros podemos podernos acercar al trono de la gracia del Señor y poder recibir ese perdón inmerecido y poder ser limpios de ese pecado que hayamos cometido. En usted está a decidir si se acerca al Señor o si sigue viviendo en esa condición, recordando que todos los días debemos de ponernos a cuentas con el Señor, porque no sabe qué puede pasar en la noche, no sabe qué puede pasar el día siguiente, solamente Dios lo sabe. Por eso cuando usted duerme es necesario que le diga al Señor si cometió un pecado, pedirle perdón al Señor y no hacerlo más, pedirle a Dios que le dé la fuerza y saber que solamente en Dios, en Jesucristo, hay salvación. Cuando usted recibe al Señor como su único y suficiente Salvador, las cosas van a cambiar. Su vida va a cambiar muchísimo. No le digo que no va a tener dificultades, porque sí las va a haber. Pero el Señor promete que en todas esas dificultades que pasemos, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y eso tiene que creerlo, porque el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice así, Juan 10:9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Cuando el Señor es la puerta, el Señor es el camino, el Señor es la verdad. Si usted busca la verdad, búsquela en Jesús, porque Jesucristo es la verdad. Si usted busca un camino que llegue al Padre, ese es Jesucristo, que lo va a poder llevar y conducir al Padre Jehová, que es el único que nos puede perdonar de todos los pecados que hayamos hecho, de todos los pecados que hayamos cometido. Solamente el Señor le va a poder dar esa salvación. Solamente el Señor le va a poder limpiar de ese pecado que usted cree que ya no tiene perdón. Solamente el Señor le va a salvar. Dice así: cuando usted se acerca al Señor, usted conoce la condición en la que está. Usted se acerca al Señor, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el Señor todo es nuevo. En el Señor usted tiene una vida nueva. En el Señor usted va a tener gozo, va a tener paz, va a tener esa alegría que el mundo no se la va a dar. Podrá tener carros, podrá tener casas, podrá tener terrenos y un trabajo que le paguen bien. Pero si no tiene a Jesucristo, no tiene nada, porque las cosas de este mundo un día van a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y no digo que tener cosas es malo. Lo que digo es malo cuando las personas ponen su amor y el primer lugar en las cosas materiales antes que Dios. Porque Dios es el proveedor. Si usted no tiene carro, un día el Señor se lo dará. Usted tiene que creerle al Señor, porque dice que si tuviera fe como un granito de mostaza, el Señor haría cosas grandes. Movería montañas. ¿Por qué? Por causa de la fe. Dice así: cuando usted cree en Jesucristo, créalo con su corazón y confiese, creer con el corazón que Jesucristo es el único que es Salvador en su vida, y confesar con su boca. Una oración que la vamos a hacer al finalizar el video. Cuando usted cree en su corazón, que dice, porque cuando usted cree en el Señor, usted pasa a ser del Señor, pero créalo
teniendo esa fe. La fe, tenga esa fe en el Señor, de que si usted está enfermo va a ser sanado, de que si usted tiene un problema, ese problema se le va a ir, porque Dios es grande y poderoso para poderlo librar. En el momento de la prueba y de la dificultad hay que alabar al Señor, porque Dios se mueve en medio de la alabanza. Ahora ahí donde usted está, yo le invito a que cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Una oración donde confiese que Jesucristo es su único y suficiente Salvador. Hágalo con fe, creyendo que el Señor le va a escuchar. Dice así: Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, que murió por mis pecados y resucitó. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Envía ahora tu Espíritu Santo a mi corazón para darme el poder de rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias por tu amor y tu salvación y la vida nueva que me das en este día. Amén. Dice en Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. Si usted cree en el Señor, tendrá la vida eterna. Que el Señor le bendiga mucho y que le dé esa sabiduría para que usted pueda andar confiadamente en Él y le dé esa fuerza que necesita para seguir adelante. Dios le bendiga mucho y Dios nos guarde de todo mal.